¿Accedió usted al punto neutro del Poder Judicial? Sí, ¿Sabe usted de la gravedad de ese asunto? pues sí. ¿Qué relación tiene usted con el pequeño Nicolás? No tengo ya relación con él. Ninguna. ¿Y qué relación tuvo en el pasado? Me pedía algunas cosas, pero hace mucho tiempo ya. ¿Pero de qué tipo? Información de personas. Gente conocida, pero ¿De qué tipo? de interés político, sobre todo, y empresarios, pero ya está. Ayuso, creo, y alguno más. ¿Le pidió usted información sobre Ayuso, el pequeño Nicolás? Hay un listado. Se viene el juicio de la Kitchen y en el Partido Popular se empiezan a poner nerviosos. Por eso te vamos a contar lo que otros no te han contado. Una información que nos deja un puñado de preguntas inquietantes. ¿Es normal que el número 2 del Ministerio del Interior y el presidente de la Audiencia Nacional se escriban mensajes durante un año mientras la justicia está investigando al ministerio por el caso Kitchen? ¿Es normal que ese secretario de Estado, mano derecha de Jorge Fernández Díaz, pidiera consejo y ayuda al presidente de la Audiencia? ¿Es normal que ese magistrado le contestara cosas como «te cuento en cuanto sepa»? ¿O que sobre la imputación de Martínez por la Kitchen le dijera «no me han comentado nada, pero a ver qué me cuentan»? ¿O «espero que la idea no sea joderte»? ¿Es normal que el presidente de la Audiencia Nacional, mismo órgano judicial que está a punto de procesarle, le invite a cenar a su casa con Vega Sicilia incluido? Y una pregunta más. ¿Puede este magistrado seguir siendo el presidente de la Audiencia Nacional? Pues eso fue lo que ocurrió. Esta es la conversación que fueron teniendo por WhatsApp en plena investigación sobre cómo el gobierno intentó supuestamente obstruir la labor de la justicia. La conversación en una cadena de WhatsApps entre el presidente de la Audiencia Nacional y el secretario de Estado, Francisco Martínez, que acabó imputado por la audiencia y para quien la Fiscalía, recordemos, pide hasta 15 años de prisión. Me llama bastante la atención que nadie haya relacionado, nadie se haya hecho eco y a mí me parece bastante sospechoso. Porque hay de por medio una lista pedida a un hacker para sacar información de políticos y empresarios. ¿Y quién está metido de por medio? Pues el exsecretario de Estado del gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez. Está metido por medio el pequeño Nicolás. Y está metido de por medio uno de los hackers más temidos por el gobierno de España. Alcasec. Alcasec obtuvo acceso al punto neutro del Poder Judicial. Se adueñó de unas credenciales y pudo exfiliar, extraer y hacerse con las bases de datos pertinentes. A la misma vez, en este tiempo, el abogado del hacker era Francisco Martínez, secretario de Estado y Seguridad. El hacker utilizó esas sociedades para blanquear dinero. Novedades en la operación que investiga a Alcasec y Francisco Martínez. Lidia Camón. Sí, esa operación en la que ambos han sido detenidos, tanto el hacker como el número 2 de Interior en la época de Rajoy, pero vamos a ver qué vinculación tienen. Hemos accedido al escrito de la jueza, aquí está, que deja claro que Martínez tenía un rol central en la organización criminal porque con sus conocimientos jurídicos, sus lazos institucionales y políticos pudo dar cobertura legal a la estructura que montó Alcasec. Pero es que a la misma vez el pequeño Nicolás era amigo del hacker José Luis Huertas mucho antes de que Francisco Martínez fuera abogado de Alcasec. Los que nos puede llevar a la deducción, siempre hablo en deducción, porque de que fuera el pequeño Nicolás quien pusiera en contacto a Francisco Martínez con el hacker. Y posiblemente este sería el que le pidió la lista con información privilegiada de políticos y empresarios, porque cabe destacar que este hacker no solo accedió al punto neutro del Poder Judicial, por eso me parece de mucho valor escuchar este fragmento. En jaque la seguridad nacional. Le investigan por atacar al Poder Judicial, a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social, a la DGT y hasta la Policía Nacional. José Luis Huertas, más conocido como Alcasec, asegura que ha tenido acceso a los datos del 90% de los españoles. El hecho de que Alcasec pueda entrar
en sumarios de causas donde está imputada gente con mucho poder, si Alcasec entra aquí es porque a alguien se lo señala. ¿Accedió usted al punto neutro del Poder Judicial? Sí, ¿Sabe usted de la gravedad de ese asunto? pues sí. ¿Qué relación tiene usted con el pequeño Nicolás? No tengo ya relación con él. Ninguna. ¿Y qué relación tuvo en el pasado? Me pedía algunas cosas, pero hace mucho tiempo ya. ¿Pero de qué tipo? Información de personas. Gente conocida, pero ¿De qué tipo? de interés político, sobre todo, y empresarios, pero ya está. Ayuso, creo, y alguno más. ¿Le pidió usted información sobre Ayuso, el pequeño Nicolás? Hay un listado. El atacante que más lejos ha llegado desafiando a la ciberseguridad del Estado. La más gorda, el hackeo a la Policía Nacional. Se baja 2,5 millones de DNIs. Todo lo que os imaginéis que puede hacer el gobierno lo podía hacer. Habría conseguido carnes de conducir de manera irregular para una decena de personas. También al sistema madrileño de salud. Tenía acceso a todo. Podía hacer recetas, podría haber cogido, apagar todos los servidores o a borrar todo y a tomar por culo. La base de datos está en el 90% de España. Es una base de datos que hiciste tú. Sí. ¿Qué valor podría tener esta base de datos en el mercado negro? Tiene un valor incalculable. Puedo saber dónde has pagado. Tu número de teléfono, dónde vives, tarjetas, cargos, pedidos. Parece como si las defensas informáticas fueran de mantequilla ante su teclado. Y en este contexto, y suponiendo, imaginemos que la cloaca del PP en el caso Kitchen, que se juzga dentro de poco, hubiera tenido este tipo de servicios o alguno similar, porque haciendo un poco de memoria, no hará ni un año que hubo una denuncia en el Senado porque se habrían accedido a datos y se habían exfiliado datos. No se ha conocido ni una sola palabra. Tenemos además investigación abierta y última hora en el Senado, donde se ha hackeado el ordenador. Ya digo que están pasando cosas muy extrañas. Se ha hackeado el ordenador de 29 senadores. Y el Senado ha resuelto despidiendo a los 2 hackers. No investigación, no denuncia a la Fiscalía. Eso pasa cuando ayer quienes han sido hackeados descubren lo que ha pasado y amenazan con ir a la Fiscalía. Es todo ahora mismo extraordinariamente resbaladizo en el Senado. Carla Cuña, la última hora es la investigación y la denuncia, ahora sí ya formal ante Fiscalía, ¿no? Así es, Javier. La mesa del Senado ha despedido al matrimonio de hackers y también lo han denunciado estos hechos a la Fiscalía. Llevan introduciéndose en el ordenador de 27 senadores desde marzo de 2024 y de hecho hace unos meses ya fueron expedientados. En principio se piensa que era para obtener información sobre unas oposiciones a las que se querían presentar, pero desde el Partido Socialista sospechan que se trata de un caso de espionaje parlamentario porque uno de los senadores afectados pertenece a la Comisión Koldo y pide que se investigue exhaustivamente. Usurpación efectivamente de identidad porque ellos con las contraseñas de algunos senadores, no solo senadores. O sea, ellos tenían acceso a esas contraseñas y las utilizaban. Es más, la portafirma, que es digamos la sede electrónica desde donde los senadores firman documentos, etcétera, ellos tenían acceso a eso. Con lo cual se supone que tenían acceso a contraseñas, lógicamente. O sea, que la historia sería tan sencilla como enchufar a alguien al Senado y que estos individuos recogieran información para facilitarla a no sé quién. Muy estilo de la cloaca. El 6 de abril se abre juicio por la Kitchen, uno de los mayores escándalos de la democracia, la supuesta utilización de instrumentos del Estado para destruir pruebas de la corrupción que señalaba entonces al partido del gobierno, el Partido Popular, el PP. La audiencia juzgará a la cúpula del Ministerio del Interior, que según la Fiscalía trató de localizar y destruir pruebas que salpicaban al Partido Popular y que estaban en su mayoría en manos del extesorero Luis Bárcenas. Entre los acusados figura el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien Anticorrupción pide 15 años de prisión, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y entre los testigos, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, su número 2 en el partido, María Dolores de Cospedal, y su número 2 en el gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Más allá de que coincidan, tenga influencia o no, el hecho relevante es un juicio de un asunto gravísimo para el funcionamiento normal de la democracia, que es utilizar las herramientas, o si las llamamos cloacas, tampoco pasa nada, del Estado, en otra vía
Ya veremos qué pasa en ese espionaje a partidos políticos y adversarios políticos. En este caso es para destruir pruebas que puedan inculpar al Partido Popular por corrupción. Si es que yo no me atrevo a establecer niveles de gravedad, ¿no? Porque cualquiera de ellos es para temblar desde el punto de vista de las garantías democráticas, ¿no? Que desde un gobierno, desde el Ministerio del Interior, se usen los aparatos del Estado para espiar al tesorero del partido que gobierna por miedo a que lo que salga pueda perjudicar o hacer caer al partido que gobierna. Es que estamos hablando de esto y se actuó de esa manera. Y el dato que dije antes es que se emplearon a 70 agentes para esa operación de espionaje a Luis Bárcenas y a su señora. Es que es muy... recordemos aquella noche cuando conocimos el episodio de aquel supuesto cura que entró en el domicilio de Bárcenas y que todos pensaban, esto es una operación o de Mortadelo y Filemón o es un chalado, ¿no? Bueno, pues detrás había todo este aparato de recursos del Estado utilizándose para esto. Y como bien has dicho, hay otro caso distinto, pero no menos grave, que es el de la llamada policía patriótica, ¿no? Que es el espionaje a adversarios políticos, en este caso independentistas, y más adelante a un partido como Podemos y a sus dirigentes. ¿Para qué? Para criminalizarlos, para denostarlos, y hemos escuchado todos audios del propio ministro del Interior encargando operaciones concretas de este tipo de espionaje y diciendo, y además ya se lo enviamos a tal periodista, a tal medio, y ya lo publican sin ningún problema. Cuidado, que esto tiene ramificaciones políticas, policiales y mediáticas. Y judiciales. Y judiciales, porque ha habido jueces que han tenido abiertos procesos durante años sabiendo perfectamente que los documentos que manejaban eran falsos. Es que es muy serio, es lo más serio, a mi juicio, que ha pasado en muchísimos años de democracia. Entonces, llevar esto al terreno de, bueno, es una competición entre casos, ¿no? Entre el juicio de unos y el juicio del hermano del otro. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero creo que no hay más que echar un vistazo a los casos, a los contenidos, que siempre insisto en eso, a los procesos, a los sumarios, a los indicios, a las pruebas, etcétera, etcétera, para saber la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? De Mariano Rajoy, en el que se pusieron a disposición del Estado y del Gobierno todos los recursos y los elementos para evitar, para poner obstáculos a una investigación que era del tesorero del PP. O sea, es que realmente la gravedad, yo tampoco voy a insistir, pero creo que habla por sí sola, ¿no? Creo que solo un matiz. Sí. Que no cayó, la moción de censura no tuvo nada que ver con la Kitchen, fue por la primera sentencia de la Gürtel, de la primera época de la Gürtel. Bueno, es uno de los escándalos más graves que se han producido en 40 años de democracia. O sea, el hecho de que se dedicaran recursos públicos desde la cúpula del Ministerio del Interior a espiar a adversarios políticos, a demonizar, denostar, criminalizar a competidores políticos y luego a espiar al propio secretario o extesorero del Partido Popular con recursos públicos, insisto. Solo hay un dato que lo dice todo, ¿no? 70 agentes dedicados a espiar a Luis Bárcenas y a su mujer para intentar obstaculizar la acción de la justicia. Es que pocas cosas se ocurren a uno más graves que esta, ¿no? Que desde un gobierno y desde los departamentos, el departamento encargado precisamente de la seguridad y de la protección de la ley y de la ciudadanía, se dediquen a esto, ¿no? Y bueno, y luego acudirán como testigos pues el expresidente del gobierno y algunos de los miembros más significados de ese gobierno, y del partido político, la secretaria general entonces, María Dolores de Cospedal, que recordemos que ha habido audios, ha habido conversaciones, ha habido indicios que todos hemos visto, hemos escuchado y que han dejado en el aire si había más participación o complicidad o consentimiento por parte de otras esferas. Es uno de los casos más graves desde el punto de vista de lo que ha sido la corrupción de un sistema político y de un sistema de gobierno, ¿no? Así que, bueno, esperemos que el juicio desvele lo que queda por desvelar de ese proceso y, bueno, y las sanciones o las penas del mismo, cuando veamos la sentencia, se correspondan con la alarma social que esto ha causado. Yo también creo que la operación Kitchen reviste de una muy especial gravedad. Durante mucho tiempo en este país, cuando se produjo la moción de censura contra el gobierno de Rajoy,
hubo una profunda campaña por parte de una parte de la derecha de deslegitimación del nuevo presidente del gobierno, que no era legítimo, que no se llegaba al poder mediante mociones de censura, sino a través de las urnas, etcétera. Y hoy, cada vez que echamos la mirada para atrás, vamos viendo cosas que son bastante graves. Yo estoy con Jesús. El hecho de que presuntamente desde el Estado, desde un gobierno, se haya maniobrado para intentar interceder en el estudio, en la investigación de casos de presunta corrupción que afectaban al partido, hombre, pues yo creo que es gravísimo. Es decir, al final es como un Estado dedicado a entorpecer presuntamente investigaciones también de otros eventuales delitos. Entonces, yo creo que esto es muy, muy grave. La cosa es que ya parece como que queda muy atrás y las cosas van quedando en el horizonte, pero insisto, la moción de censura en aquel momento tuvo unos motivos. Vamos viendo que a medida que salen informaciones de las investigaciones sobre el exministro Montoro, esto, otras cosas, pues va ganando entidad algo que ya pasó hace 8 años. Clave sobre lo siguiente. Hay cita ya para dirigentes como Rajoy y Cospedal por la Kitchen. La Audiencia Nacional pone fecha a las comparecencias del expresidente del Gobierno y la exsecretaria general del Partido Popular por esa operación en la que se utilizaron fuerzas de seguridad del Estado para intentar destruir pruebas que relacionaban al PP con la corrupción. Un titular sobre esto te pido, Ernesto. Bueno, me parece realmente el 6 de mayo empieza el juicio y falta en el banquillo una persona clave que es la operación política, la pata política, y que el fiscal anticorrupción Miguel Serrano dio una batalla tremenda, no pudo, el juez García Castellón se convirtió en el defensor de María Dolores de Cospedal, hizo lo imposible para evitar que se sentara en el banquillo, lo consiguió, el señor Miguel Serrano ya no está en la Fiscalía Anticorrupción, ha pedido el traslado a Tenerife, allí está, y él luchó porque María Dolores de Cospedal, que representaba la pata política de esta operación, estuviera allí, pero no lo consiguió. Yo creo que este juicio empieza cojo, pero hoy, Jesús, estuve con José Manuel Villarejo, el comisario, en el juicio que terminó de la DINA en la Audiencia Nacional, y me dijo que está preparando realmente una intervención tremenda contra los altos mandos de la Kitchen, contra los altos mandos del PP. Veremos a ver si cumple su amenaza. Y te pido una valoración concisa, pero te la pido porque el Poder Judicial ordena seguir investigando las quejas del ministro Bolaños contra el juez Peinado. Bueno, ya adelantamos aquí que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estaba en esta línea, dar largas a las denuncias de Bolaños, no solamente por desconsideración, trato desconsiderado cuando le interrogó el juez Peinado en el Palacio de la Moncloa, no solo por esto, sino por otras cosas, y la jueza le ha dicho al promotor de la acción disciplinaria, el señor Conde, Ricardo Conde, que siga, y ha dado largas a esto porque intenta de alguna manera difuminarlo. Pero al mismo tiempo se ha archivado, aparte de las causas de Bolaños, la presunta causa disciplinaria de Bolaños, se ha archivado otras 4. Es indudable que el Consejo General del Poder Judicial y que la presidenta, la señora Isabel Perelló, está protegiendo, está blindando al juez Peinado. Yo no digo que sea culpable de nada, lo único que digo es que tiene que ser investigado como cualquier ciudadano, y lo que no se está haciendo es investigándole. Por ejemplo, no se le ha llamado a declarar en el Consejo General del Poder Judicial. Eso es una cosa muy importante y vamos a ver cómo hacen con una denuncia que a mí me parece clave, que es la filtración verbal de lo que se le acusa en el caso de Begoña Gómez por parte del letrado de Cristina Álvarez. Se le acusa de una filtración verbal a OK Diario. Los cargos de Mañueco, Castilla y León, detenidos por supuesta fracción de contratos sanitarios en Soria. Ana Ibarzábal, ¿qué ha ocurrido? Supuesta fracción de contratos sanitarios en Soria.
Sí, detenidos en Soria, como decías, Jesús, 2 altos cargos de Mañueco en el marco de una investigación por un presunto caso de prevaricación administrativa continuada por supuesta fracción de contratos sanitarios. Estamos hablando de José Luis Vicente, gerente de asistencia sanitaria en Soria, y de Óscar Pérez, director de gestión del área económica. Han declarado hoy ante la justicia y acabamos de conocer que han quedado en libertad con cargos. Desde el PSOE piden la comparecencia del consejero de Sanidad por unos hechos, dicen, más que graves en Soria. Es curioso esto, gracias a Ana Ibarzábal. Ahora nos vas a contar porque hay novedades también de Madrid Network, pero claro, es curioso esto, Villarroya, porque hay zonas como Soria o Castilla y León donde hay un problema con la sanidad pública bastante importante. Gente que tiene que desplazarse cientos y cientos de kilómetros. Hay detenidos por fracción de contratos sanitarios, ojo, con la pública, con dinero público, gobierno del Partido Popular en Castilla y León. ¿A qué te suena, Villarroya? Bueno, pues negocio de amigos, lo de siempre. Es decir, la privatización encubierta de la sanidad lo que lleva es a negociete de amigos. Deterioro de la sanidad pública, como tú bien dices y conoces bien esa zona, pues hay gente que tiene que desplazarse miles de kilómetros para visitar a un médico o ir a un hospital. Y luego pues se producen todos estos fraccionamientos para que no aparezcan un contrato mayor, pero evidentemente lo que hay pues es un reparto de, primero, privatización total de la sanidad, del servicio público, y dos, con esa privatización encubierta, pues el negociete de los amiguetes, presuntamente hablando. Unos hechos más que graves. Hemos conocido la detención del gerente del Hospital Santa Bárbara y del responsable del área económica. Ambos cargos responsables políticos directos del Partido Popular, que hoy son acusados y detenidos precisamente por prevaricación administrativa acumulada en el tiempo, ¿no? Y a expensas, lógicamente, de conocer cuál es el desarrollo de esa investigación judicial, pues estamos absolutamente obligados ante la importancia de los hechos que están sucediendo en solicitar a través de la Diputación Permanente la convocatoria con carácter urgente del responsable todavía hoy responsable de sanidad de esta comunidad autónoma. Creíamos que íbamos a librarnos de la corrupción una vez pasado la perla negra y una vez pasado la trama eólica, y todavía no hemos comenzado esta legislatura y ya precisamente empiezan a atisbarse, ¿no?, con detenciones incluidas de responsables, insisto, de designación directa por parte del Partido Popular de cuestiones oscuras. Sabíamos que la sanidad era un negocio, vamos a ver hasta qué punto es un negocio para algunos y es para otros. La Guardia Civil ha entrado al propio hospital, se los han llevado detenidos, vamos a ver, están todavía en dependencias policiales, supongo tomándoles declaración, pero los hechos son de una gravedad total y absoluta. Algo tendrá que decir la Consejería de Sanidad, algo tendrá que decir el señor Fernández Mañueco, algo tendrá que decir el Partido Popular de Castilla y León en esta nueva enredo. Que en Andalucía, en el caso de Moreno Bonilla, está pasando lo mismo. Acordaros que hay un juicio pendiente por la fragmentación de los contratos, porque así se dan a dedo. El problema de hacer contratos pequeñitos es que no hay que hacer una adjudicación pública, se pueden hacer directamente a dedo. Y en ese fraccionamiento está en estos momentos inmerso un juicio con el gobierno de Moreno Bonilla y con el interventor general del gobierno de Pero Andalucía. eso debería pasar en la mayoría de comunidades Manuel Rico, autónomas. permitidme porque hemos conectado de urgencia con Manuel Rico. Ahora podéis incluso preguntarle. Manuel Rico, ¿qué tal? Buenas tardes. Ojo, porque hay nuevas imputaciones con el caso de las residencias. Manuel, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos. Sí, buenas tardes. A ver, la novedad es que uno de los juzgados que está investigando el caso de el conocido como caso de residencias ha decidido ampliar la investigación a 2 exaltos cargos de Ayuso, los firmantes del conocido como Protocolo de la Vergüenza, firmante y el autor intelectual, por un presunto delito de prevaricación, precisamente, ¿no? Bueno, es la primera vez que ocurre. Hasta ahora hay una decena de juzgados donde están investigados por denegación discriminatoria del acceso a la sanidad pública, y ahora este juzgado de Getafe ha decidido ampliar la investigación. Es verdad que lo hace en el marco del caso que se investiga en Getafe, no de toda la comunidad, porque ahí se está esperando a una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que debe decidir si todos los casos en lo que respecta a los firmantes del Protocolo de la Vergüenza se acumulan en un juzgado de Madrid o sigue cada uno
en el lugar donde están ahora, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que se amplía esta investigación a la prevaricación y yo creo que esto es muy importante, que se investigue, porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que no se ha investigado realmente la actuación de los altos cargos del gobierno Ayuso en aquel momento, ¿no? Quiero preguntarte también al hilo de esto, Manuel, pero antes nos lo va a contar Ana Ibarzábal, porque hay novedades. 400.000 euros en un solo día, cuando Montoro ya era ministro, cayeron a Equipo Económico, el despacho que había fundado Montoro, desde Madrid Network. Cuéntanos, Ana Ibarzábal, ¿qué ha ocurrido? Sí, un extracto bancario al que ha tenido acceso el diario.es revela que Madrid Network, la asociación creada por Esperanza Aguirre y cuyos impagos de préstamo multimillonario que recibió en 2011 de la Comunidad de Madrid, del gobierno madrileño, habrían provocado en las arcas madrileñas unos 70 millones de euros de agujero. Pues bien, que Madrid Network habría abonado en 2012 en un solo día a través de 15 pagos más de 400.000 euros a la empresa de Cristóbal Montoro, Equipo Económico, cuando él ya era ministro de Hacienda. Bueno, enseguida preguntamos a Rico. 400.000 euros en un solo día al despacho que había fundado Montoro cuando Montoro era ministro. Y venían de Madrid Network, que pasa, se dice, por ser un chiringuito montado por el Partido Popular en Madrid. Chiringuito montado por el Partido Popular en Madrid. Villarroya, esto serían las mamandurrias que diría Esperanza Aguirre. Mírate este informe. Ojo a esto. En 15 pagos distintos y en tan solo 24 horas. Madrid Network abonó a Equipo Económico 400.000 euros en un solo día cuando Montoro ya era ministro. Es lo que revela este extracto bancario en el que se recogen las transferencias que el despacho recibió de la asociación impulsada por Esperanza Aguirre. ¿Qué? Los pagos se efectuaron en febrero de 2012, cuando Montoro ya estaba al frente del Ministerio de Hacienda. ¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro? Y había nombrado a Antonio Beteta como secretario de Estado de Administraciones Públicas. Sea quien sea. Antes, Beteta ejerció como consejero de Aguirre y presidente de Madrid Network. Ay, madre mía, que yo de... Fue durante su presidencia cuando esta organización y Equipo Económico firmaron 2 contratos por los que el despacho de Montoro cobró más de 1.800.000 euros entre 2008 y 2011. Nadie puede decir, ni aquí ni en ningún sitio, que me paga nadie. Las hipótesis apuntan a que las transferencias de $500.000 de euros realizadas en febrero de 2012 se tratarían de pagos atrasados de Madrid Network, según el diario.es. Lo que dice y no lo que ustedes dicen. La organización fundada por Aguirre, que ha sido cuna de nombres destacados como Ayuso, trabajando como redactora porque soy periodista, y que cuyos impagos han acabado provocando un agujero de 70 millones de euros en las arcas públicas madrileñas. Los 3 últimos actos del año. Claro, Manuel, periodista de investigación. Primero cabría, analizar 400.000 euros en un solo día. Madrid Network, que se ha hecho un chiringuito, pasaba por ser un chiringuito, Manuel. Eso dicen. Bueno, a ver, Madrid Network está comprobado, hay múltiples operaciones que favorecieron a los empresarios amigos de Esperanza Aguirre y del gobierno madrileño de entonces. Esto realmente hubo un desfalco clarísimo de dinero público en Madrid Network, ¿no? El plan de Montoro, pues, claro, Montoro montó un bufete de influencias donde, por lo que estamos descubriendo, es muy difícil saber dónde terminaba la influencia del ministro y dónde empezaba la asesoría que supuestamente daban en ese bufete, ¿no? A ver, aquí la clave no es tanto que se pague en un día o en dos, sino el 1.800.000 euros que habéis explicado perfectamente en el vídeo, que supuestamente han ido de Madrid Network al bufete de Montoro, ¿no? Si esa cantidad es razonable, ¿para qué lo necesitaban? En calidad de que se hicieron esos pagos. Que lo pagasen en un día o en 3, bueno, puede periodísticamente tener cierta curiosidad, pero la clave, el fondo del asunto es lo otro, es el 1.800.000 de Madrid Network a la asesoría montada por Montoro en su día, ¿no? ¿A qué responde? Porque estamos hablando de dinero que procedía, básicamente, era dinero público. Villarroya. Bueno, pues presuntamente hablando, pues es transferencia de dinero público para enriquecimiento de unos pocos, con la idea de conseguir algo a través del ministro de Hacienda en ese momento. Bueno, no sé qué pretendería conseguir Madrid Network, porque en el fondo era una asociación o una sociedad creada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, no tenía que buscar absolutamente nada.
Bueno, pues aquí lo que ha habido, presuntamente hablando, claro, o sea que no demanden a nosotros, pues ha sido una transferencia directa de dinero público a una entidad privada sin saber para qué. Porque creo que lo que se tendría que explicar es para qué se ha transferido ese 1.800.000 euros de Madrid Network a equipo económico de Montoro. Bueno, y Montoro todavía seguimos esperando a ver dónde andará Montoro. Saludos, Cristóbal, pero la justicia le espera, la cosa va con cierta lentitud, pero veremos. Manuel Rico, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Ane Ibarzábal tiene que contarnos porque, mira, Gloria, esto te pilla cerca en la tierra. Mazón citado a declarar como testigo. Ane, ¿qué ocurre? Sí, la juez de Catarroja que instruye la Dana ha citado a declarar como testigo, todavía sin fecha, a Carlos Mazón. En un auto notificado hoy a las partes, la magistrada le pide además al expresidente de la Generalitat que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas de aquel fatídico día relacionados con la gestión. Y lo hace además después de invitarle hasta en 3 ocasiones a acudir a declarar de forma voluntaria, algo a lo que siempre se ha negado el expresidente de la Generalitat valenciana. Bueno, hay 2 valencianas en la mesa. Marisol, Gloria, Marcos, os pido un titular. Vamos a ver, el Tribunal Superior de Justicia, donde dicen que hay amigos de Mazón, ha dicho que Mazón seguramente no tiene implicaciones judiciales y por tanto, me refiero penales, y por tanto la jueza está diciendo pues que venga como testigo, que para eso no hace falta ser o no aforado. Entonces a mí me parece estupendo porque el testigo tiene obligación de decir verdad. A ver si es verdad que por una vez Mazón dice la verdad y nos dice qué hizo en esas horas que nadie sabe dónde estuvo y que tenía que haber estado al frente de la situación para evitar las 230 muertes.